A ver, ahora continuamos con la resolución de la práctica dirigida. Bueno, es más que nada aplicar el concepto. Nada. Dice la pregunta número 1. Algunas propiedades físicas de los cuerpos materiales se pueden explicar mediante las interacciones intermoleculares, ¿no? Así, por ejemplo, nos explica por qué un líquido como el agua hierve a mayor temperatura que el benceno, ¿no? Porque algunos insectos y animales pueden caminar encima del agua sin hundirse y por qué unas sustancias se pueden disolver en otras. Sobre estas fuerzas señala las proposiciones incorrectas. Permite la unión de átomos dentro de una molécula. A ver, dice, permite la unión de átomos dentro de una molécula. Estamos diciendo que las fuerzas intermoleculares que van a unir moléculas no tienen nada que ver con los átomos. Así que esta proposición es falsa. Esto estaría dentro, digamos, de los enlaces interatómicos. Pero ahorita estamos trabajando con los enlaces intermoleculares, ¿ya? Así que esta proposición es falsa. Son de mayor importancia cuando la sustancia se halla en estado sólido y líquido. Perfecto, porque estas interacciones o estos enlaces intermoleculares nos van a dar, pues, como resultado estos estados de agregación, que es sólido y el líquido, y van a tener vital importancia en las propiedades físicas de estas sustancias, ¿correcto? Entonces, eso es verdadero. Son más intensas que los enlaces químicos, son más intensas que los enlaces químicos. Entonces, eso vamos a ponerlo como falso, porque hemos dicho de que los enlaces intermoleculares son menos fuertes que los enlaces interatómicos, ¿no? Que estos enlaces químicos, ¿cuál? Que el enlace covalente, que el enlace iónico, que el enlace metálico. Entonces, pero acá me están pidiendo, sobre estas fuerzas señala las proposiciones incorrectas. ¿Cuáles son las incorrectas? La 1 y la 3. Entonces, las respuestas. A ver, en la 2. Las fuerzas o interacciones dipolo-dipolo, acuérdense cuando se forma estas fuerzas dipolo-dipolo, cuando hay dos moléculas polares, ¿no? Es una de las fuerzas de Van der Waals, siendo una fuerza débil. Su intensidad disminuye con la distancia intermolecular. Es una cosa que también le dije, que para que haya esa interacción entre dipolo y dipolo tiene que estar relativamente cerca. Si se separan estas sustancias polares, pierde esa fuerza. Respecto a las fuerzas dipolo-dipolo, indique el valor de la verdad. Luego marque la secuencia correcta. ¿Es la unión entre moléculas polares iguales o diferentes? Correcto. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de azufre. Puede formar moléculas polares. Ojo, acá dentro de eso también podemos mencionar a los enlaces fuentes de hidrógeno. La atracción eléctrica es entre el polo positivo de una molécula y el polo negativo de la misma molécula. No, es el polo positivo de una molécula y el polo negativo de otra molécula, de la otra molécula, de otra molécula polar, ¿no? La que tiene el dipolo. Entonces esto de acá es falso. Se puede presentar entre moléculas no polares de ninguna manera. Para que haya una fuerza dipolo-dipolo, ambas moléculas tienen que estar polares. Es falso. Entonces acá la respuesta vendría a ser la letra D. La pregunta 3. Dice, las fuerzas de Kirchhoff, estamos hablando de las fuerzas dipolo-dipolo, son la unión eléctrica entre moléculas con dipolo permanente, ¿correcto? Identifica las sustancias cuyas moléculas se mantienen unidas, por esta fuerza intermolecular. A ver, acá tenemos en todos estos ejemplos, por ejemplo, el disulfuro de carbono es una molécula, por su geometría, es una molécula apolar. El dicloruro de boro también por su geometría, es una molécula polar. ¿Ya? Este cloro de acá también es una molécula apolar. El dióxido de azufre acá es la única molécula que tiene un momento dipolar, digamos, más
complicado, porque tenemos el oxígeno, que es un elemento electronegativo. Porque acá de todo eso mirando directamente el dióxido de azufre, ¿ya? Entonces, esto de acá puede formar estas fuerzas, ion, estas fuerzas dipolo-dipolo, ¿ya? O las fuerzas dipolo. Entonces, acá sería la respuesta a E. 4. Las sustancias moleculares apolares presentan menor temperatura de ebullición. ¿Por qué presentan menor temperatura de ebullición? Porque estos enlaces del hondo, ¿no? Son débiles, por eso es que presentan menor temperatura de ebullición. ¿Ya? Que las sustancias polares, cuyos pesos moleculares son similares. Respecto a lo anterior, indique la secuencia correcta del valor de la verdad. Solo presentan fuerzas del hondo entre sus moléculas. A ver, están diciendo si eh, las sustancias apolares, es decir, no polares, solo presentan fuerzas del hondo en sus moléculas. Eso es verdadero. ¿Qué les he dicho? En las sustancias apolares solamente existen las fuerzas del hondo. Las moléculas diatómicas homonucleares se mantienen unidas por fuerzas de dispersión del hondo. Estamos hablando, cuando todo este nombre quiere decir a esas moléculas diatómicas que conocemos, por ejemplo, el oxígeno, oxígeno, ¿qué más? El hidrógeno. ¿Qué pasa con esas moléculas? Son no polares, ¿no? Son no polares. Y como son moléculas no polares, su fuerza, la única fuerza que va a existir ahí son las fuerzas de dispersión del hondo, ¿ya? Entonces se van a unir por las fuerzas de dispersión del hondo. El dióxido de nitrógeno. A ver, el dióxido de nitrógeno, acuérdense que es una molécula polar. ¿Por qué es una molécula polar? Acuérdense porque el nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes, y eso origina que esta molécula tenga una geometría angular. Bueno, hierve a mayor temperatura que el dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono tiene una geometría lineal. ¿Por qué? Acuérdense porque el carbono no tiene pares de electrones no enlazantes, solitarios. Por eso es que al final, con esta geometría, ¿se acuerdan? El carbono, ¿no? Con los dos hidrógenos se alejan lo más posible, un ángulo de 180 grados. ¿Y qué pasa? Que el momento dipolar de toda esa molécula es cero, porque ambos enlaces, porque tiene dos enlaces polares, se anulan. Entonces, esta es una sustancia o es una molécula apolar. Y esta de acá es una molécula polar. Pero miren, ambos tienen similares pesos atómicos. Y me dicen, el dióxido de nitrógeno hierve mayor temperatura que el dióxido de carbono, sí, porque esta es una sustancia polar. Esto va a requerir mayor temperatura para que llegue a su punto de ebullición. En cambio, como esta es una sustancia apolar, va a requerir de menos temperatura. Entonces, esto es verdadero. Acuérdense, esto de acá lo he escrito, acuérdense que los elementos diatómicos son conocidos también como moléculas diatómicas homonucleares. La temperatura de ebullición del dióxido de carbono, si no me equivoco, es menor 6, si no me equivoco, y del nitrógeno menor. No, del dióxido de oxígeno 23. Pero vamos a ver si no recuerdo. Sí, del dióxido de carbono, imagínense, temperatura de ebullición hierve a menos 78 grados centígrados. Y la temperatura de ebullición del dióxido de nitrógeno hierve a 21. O sea, como es una sustancia no polar, una molécula no polar, ¿no? Tiene esas, ¿qué fuerzas interactúan, no? ¿Qué fuerzas interactúan acá? Son las fuerzas del hondo. Y estas, como son fuerzas débiles, se van a poder romper, no se van a poder distanciar fácilmente, y esto va a poder, en cambio, de acá sus interacciones son más, generan fuerzas más intensas, por lo que esto requiere de más temperatura, requiere de más temperatura para su ebullición. La pregunta 5 dice, las fuerzas intermoleculares denominadas fuerzas de puente de hidrógeno son más intensas que las fuerzas del hondo y dipolo-dipolo. Aquellos compuestos que las presentan manifiestan propiedades particulares, por ejemplo, elevado punto de ebullición y baja presión de vapor. En comparación con sus compuestos homólogos, indique qué sustancia no puede formar esta interacción.
A ver, habíamos dicho que una de las características de los enlaces puente de hidrógeno es que tiene que haber enlaces de hidrógeno, puede haber enlaces de hidrógeno oxígeno, hidrógeno, eh, hidrógeno, hidrógeno flúor, ¿cuál era el otro? Y eh, hidrógeno flúor, ya me olvidé el otro. A ver, hidrógeno flúor, hidrógeno nitrógeno. Entonces, vamos a ver nosotros de todas estas alternativas, busquemos. ¿Cómo podemos saber cuál de estos pueden formar fuentes de hidrógeno? Simplemente buscando los enlaces. Por ejemplo, en el caso 1, este es el amoníaco, obviamente es una sustancia polar, tiene un electrón enlazante y tiene pues el enlace hidrógeno-nitrógeno. Entonces, esto va a formar fuente de hidrógeno. En el caso del ácido clorhídrico, también va a formar fuentes de hidrógeno porque hay un enlace hidrógeno-flúor. En el caso del metanol, miren, el metanol, acá en esta parte hay un enlace hidrógeno-oxígeno. Entonces se va a formar el puente de hidrógeno. Acá, en esta parte, en esta sustancia, tenemos también el enlace, tenemos acá el oxígeno y tenemos el hidrógeno, también puede formar un puente de hidrógeno. Pero en esta sustancia de acá, miren, acá hay hidrógeno, pero no está la otra sustancia, no está el oxígeno, no está el flúor, no está el nitrógeno, entonces no va a formar puentes de hidrógeno. Entonces la respuesta es la D. A ver, acá en la 6. En la 6 dice, determinar las fuerzas intermoleculares más importantes de las siguientes métricas. C de sustancias respectivas. Bueno, acá lo que te piden es determinar, o sea, que reconozcas los tipos de fuerzas que hay acá. Ustedes se dan cuenta en el primer elemento, este es el agua, ¿no? El agua, y acá tienes el amoníaco. Ambas sustancias son polares, ambas forman, ¿qué cosa? Fuentes de hidrógeno. Acá estás viendo que el oxígeno se está uniendo con el hidrógeno. A esto le llamamos fuente de hidrógeno. ¿Cuál es la otra fuerza que encontramos acá? Encontramos también la fuerza del hondo. Acuérdate, hemos dicho que en todas las moléculas encontramos la fuerza del hondo. ¿Ya? Entonces tenemos en la 1, sería fuerza por fuente de hidrógeno, y la otra sería las fuerzas del hondo. O sea, en la primera hay dos fuerzas. En la segunda tenemos acá, tenemos esta de acá, es una fuerza, mira, a ver, esta de acá, el sulfuro de carbono, hemos dicho que es una molécula apolar, ¿no? Acuérdense por qué, por la geometría. Si bien el enlace carbono-azufre, forma, este enlace es polar, y este de acá es polar, pero el momento dipolar por la geometría es 0, por lo tanto esta molécula es apolar. Igualito, esta molécula del bromo tiene un enlace apolar. ¿Por qué? Porque acuérdense que tienen iguales electronegatividades, entonces el momento dipolar acá es 0. Entonces estamos uniendo dos moléculas apolares. ¿Qué fuerzas encontramos acá? Simplemente la única fuerza que encontramos son las fuerzas del hondo. Entonces, de la propuesta 1 y la propuesta 2, las únicas fuerzas que encontramos en general son las fuerzas del hondo y las fuerzas por fuente de hidrógeno. No hay otra. Entonces, acá la respuesta, analizando la primera, dipolo-dipolo no hay. En la segunda, no hay dipolo-dipolo. En la tercera, no hay dipolo-dipolo. Acá en la cuarta, como le digo, no hay dipolo-dipolo. La única alternativa es la letra C. Bueno, me parece que eso es todo por